Hace aproximadamente unos 2 meses, justamente cuando nos liberaron acá, que comenzamos nosotros a congregarnos nuevamente, falleció un familiar, un primo de mi papá específicamente, pero siempre para nosotros fue, al menos para mí, fue un primo también, y con el cual me identifiqué mucho porque una de las características que yo tuve, al menos en mi juventud, era que las personas que compartían o con las que yo compartía eran siempre mayores que yo. Y cuando fui allí al funeral, conseguí algunas personas allí conocidas, pues cercanas, y les pregunté por el resto de la familia. Y cuando hablaba con él, específicamente con uno de los hijos de él, y me dijo: oye, no, chico, tengo tiempo que no lo veo, ya años inclusive. Y yo: ¿y qué pasó? Y ustedes normalmente siempre no se reunían allí y siempre acordaban en su casa encontrarse. Me dice: no, lo que pasa es que la casa del abuelo la cerraron. Era su abuelo y lo habían cerrado porque los tíos decidieron en un momento pues vender la casa, la cerraron y ya no hubo más punto de reunión. Yo he llamado a este tema hoy: cerraron la casa del abuelo, por una sencilla razón. En la casa del abuelo nosotros normalmente lo tomamos como un punto de reunión. Los hijos que salieron de casa suelen ir a esa casa después que han hecho su propia casa con sus hijos. Y allí se reúnen, allí nos reunimos, ahí escuchamos las anécdotas de los abuelos, los comentarios de los padres, las historias inclusive que pasaron. Conocemos parte de su juventud en ese momento y de alguna forma aquello nos va ayudando, nos va formando, nos va llevando. En la casa de los padres, en la casa de los abuelos, es un sitio de enseñanza. Es un sitio donde normalmente se manifiesta el amor de los mayores hacia los menores y a la vez también de los menores hacia los mayores. Es un sitio donde nos reímos un rato, es un sitio como en estos días donde normalmente acudimos para recibir el año, para compartir el hacer las hallacas. Es como una tradición acá en nuestro país. Se reúne la familia para hacer las hallacas, aunque la especialidad, el guiso que es la de la hallaca, o sea, es de la abuelita o es de la mamá, porque ella es la que tiene la sazón hasta que la hereda en uno de los hijos, ¿no? Pero siempre, de hecho, tenemos un dicho: la mejor hallaca, ¿de cuál es? Esa es la que hace mi mamá, ¿verdad? Porque sea lo que sea, tú te acostumbraste a ese sabor. Desde que naces, tú te vas acostumbrando. Así que en la casa del abuelo hay todo ese tipo de reuniones. Por lo general, cuando nosotros nos encontramos allí, nos vamos a encontrar siempre por dos razones. Una, porque hay enfermedad en la casa, u otra, porque hay una celebración en la casa. Siempre acordamos encontrarnos allí. Y estamos allí, esperamos y estamos comiendo todos. Es el lugar donde nadie está viendo la ración de comida que le van a servir a otro. E inclusive los viejos nuestros nos enseñan que hay que ponerle un poquito más de agua a la sopa porque no sabes quién llega por ahí. Así, por lo menos así decía mi papá. Y mi mamá le decía: Julián, ¿pero por qué compraste tanto pescado? Ah, no te preocupes, chica, alguien viene por allí y se lo come. Porque ese día en el cual nosotros estábamos allí era como una fiesta en la casa y él preparaba todo aquello, se esmeraba para atendernos a nosotros que llegábamos ahí. Y nos sentábamos con él allí en la casa a escuchar los cuentos, muchos de los cuales a veces les comento yo a ustedes acá, porque creo pues que sí me edificaron, sí me enseñaron. Y aun cuando él no está y los chistes a veces son repetidos, igualmente nos reímos de ellos. Y cuando nos acordamos de esa situación que nos comentó en ese momento, es propicia para
que nosotros nos demos cuenta que lo mismo que le ocurrió, de repente nos está ocurriendo a nosotros y debemos aprender de eso. Tanto llegamos a conocer las anécdotas, las historias y los chistes, que estando no solamente en esa casa, sino fuera, cuando nos acordamos, viene la risa. De hecho, ahora ocurrió algo muy gracioso porque la pastora tenía cierto padecimiento allí y no podía hacer mucho esfuerzo, había sufrido una caída y le molestaba pues un lado. Y de repente, en ese momento nos acordamos de uno de esos chistes de mi papá. Y antes de que yo comentara o dijera eso, como ya lo sabía, comenzó a reír y dice, no me lo cuentes más porque no me puedo reír. Entonces, ya sabía pues y no aguantaba esa risa. Eso es lo que normalmente nosotros conseguimos en la casa de los abuelos, en la casa de los padres, en la casa de los que nos criaron, en las casas donde nosotros compartimos, donde vimos los primeros indicios del amor de un ser que nos dio vida o que nos trajo al mundo con respecto a nosotros que luego vamos a formar parte de lo que ellos también hicieron. Porque tarde o temprano también nosotros nos vamos a convertir en esos padres y en esos abuelos. Son etapas de nuestra vida que nosotros tenemos allí. Pero es lamentable cuando esa casa se cierra. Y esa casa se cierra por dos razones. Ambas lamentablemente son dolorosas. Por el solo hecho de cerrarla ya hay dolor. La casa de los padres, la casa de los abuelos, la casa que conocimos donde compartíamos, se cierra en primer lugar porque pueden fallecer y es ley de vida. Pueden fallecer los padres, pueden fallecer los abuelos, cerraron la casa del abuelo. Y quizás esa es un tanto llevadera, tanto puede causarnos dolor, pero creo que como que lo aceptamos más fácil. Pero hay una segunda con la cual no quisiera que ninguno tuviese que ver con eso. Pero a veces la casa del abuelo, la casa de los padres se cierra por rebeldía nuestra. Y porque nosotros tomamos ciertas actitudes en las cuales creemos que no teniendo ellos la razón y olvidando o desconociendo el mandato, el mandamiento de Dios, nosotros tomamos ciertas actitudes hacia ellos. Y nos olvidamos que tarde o temprano nosotros también nos convertiremos en los que hoy son ellos. Como algunos recuerdan inclusive los padres. Lamentablemente la imagen que tienen es de la persona ya vieja que viene a exigirle a los hijos o a cualquiera que está allí el cumplimiento de cosas que a nosotros no nos gusta hacer y que en un momento determinado no estamos dispuestos para cumplirlas. Por lo cual a veces vemos aquel ogro que está allí o aquella persona exigiéndonos en su autoridad que obedezcamos algo que nuestra carne no quiere obedecer. Porque en ese momento no entendemos que la exigencia que se nos hace para bien nuestro. No es sino a veces cuando ha transcurrido el tiempo o hemos enfrentado las mismas situaciones y nos ponemos en evidencia, entonces sabemos por qué no nos lo decían. Algunas veces es tarde cuando nos damos cuenta de eso. Y viene el arrepentimiento y viene el dolor. Y cuando viene ese dolor parece que no nos lo podemos sacar de nuestro corazón. Y llegamos entonces y el enemigo se aprovecha de eso y nos hace sentir culpables. Culpables porque entonces viendo el error que cometimos y como ya no está la persona para resarcir tal cosa, cargamos sobre nuestra espalda la culpa y la falta de perdón. Por eso es esencial mantener esa casa abierta. Y si se cierra porque los padres fallecieron, debes saber que ahora es tu casa la que se va a convertir en eso, en ese lugar de reunión donde estuviste anteriormente. Mi Biblia es clara con respecto a ese mandamiento de familia. Y yo siempre he dicho que esta iglesia es una iglesia de familia, no porque sea mía, mi familia, sino porque aquí deberían estar todos los miembros de cada familia. Porque nosotros no enseñamos
para que sea uno solo el que esté acá, sino para que todos los miembros de la familia sean los que estén acá y estemos compartiendo la misma palabra que todos estamos recibiendo. Y así cada vez que nosotros estemos en casa reunidos y tengamos que corregir, tengamos que disciplinar, todos sepamos por qué estamos siendo disciplinados, todos sepamos por qué necesitamos de la orientación, todos sepamos cuál es la corrección y cómo tenemos que aprender a hacer todo lo que Dios nos ordenó. Y es tan esencial mantener esa casa abierta que hay algo fundamental escrito en el Salmo 133, que yo sé que usted se lo conoce, se lo sabe. El Salmo 133 dice algo que nosotros lo repetimos y lo pasamos por alto al no detallarlo con detenimiento, al no discernirlo. Dice: mirad cuán bueno y cuán delicioso. Observe las palabras usadas allí por el salmista: cuán bueno y cuán delicioso. Hay delicias. Si luego usted va a leer también, hay un momento en que David dice que alrededor del Señor hay delicias, a su diestra hay delicias. Es delicioso estar alrededor del Señor. Y allí dice entonces: cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Dos cosas. Una cosa es estar juntos y otra cosa es estar en armonía. Es necesario que estemos en armonía. Estar en armonía es estar de acuerdo. Es quitar de nuestro corazón aquellos desánimos, aquellas cosas que nos hacen separar los unos de los otros, apartar diferencias, apartar alguna otra cosa que pueda haber, pero es necesario que nosotros podamos convivir juntamente. El versículo 2 dice allí lo siguiente: es como el buen óleo sobre la cabeza, el cual desciende sobre la barba de Aarón. Si usted se pregunta, ¿qué hace allí Aarón metido? Porque Aarón es el primer sacerdote que establece el Señor y es el que le mandan a ungir con óleo. Moisés lo unge con óleo, simbolizando lo que significa la familia. Y dice que debe bajar hasta lo último de sus vestiduras. Dice allí la barba de Aarón, y baja hasta el borde de las vestiduras. ¿Sabía usted que todo sacerdote en su vestimenta lleva en los bordes escrita la ley de Dios? Los 10 mandamientos están escritos en el borde. Por eso aquella mujer que sufría de flujo de sangre, ella dice, para acercarse a la palabra, para acercarse a Dios: si tan solo tocare el borde de tu manto. Porque Jesús llevaba en el borde de su manto, llevaba escrita los 10 mandamientos, la ley del Señor. Y por eso hace referencia a Aarón. En toda familia hay un Aarón. Hay un sacerdote. Hay alguien que lleva ese mandamiento de parte de Dios. Y lo hemos practicado no sabiéndolo, pero es de parte de Dios. El versículo 3 dice que es como el rocío que baña al monte Hermón. Y dice: porque allí, ¿por qué deben habitar juntos? ¿Por qué deben estar en armonía? ¿Por qué es delicioso? Porque allí envía el Señor salvación, bendición y vida eterna. Y cuando hay desasosiego en eso, no puedes estar recibiendo esa bendición. Es el versículo 3: como el rocío de Hermón que desciende sobre los montes de Sión, porque allí envía bendición y vida eterna. La vida eterna entonces se va a conseguir en la relación que tenemos los unos con los otros. Es cuando demostramos ese amor. Por lo tanto, si esa casa se cerrare, si nosotros no tenemos acceso allí, si nosotros por alguna razón nos apartamos y en nuestro corazón se alberga más que cualquier otra cosa, hay dolor, resentimiento o alguna otra cosa, estamos en peligro. Esa casa no se abrió, no se estableció allí simple y llanamente por un capricho o por un deseo de un hombre que quiso edificar casa para sus hijos, sino porque es un mandamiento del Señor. Es un mandato del Señor. Y allí vamos nosotros a encontrar esa armonía que debe estar allí. Cuando los padres están presentes, no hay diferencia entre los hermanos. Son el catalizador de todas las molestias que pueden haber. Cuando los padres asumen el papel tal cual como debe ser, porque le aclaro lo siguiente: así como hay hijos rebeldes, también hay padres rebeldes
que a veces no queremos atender, a veces se nos olvida o desconocemos por completo esto. Y en nuestro orgullo decimos que nosotros no vamos a hacer tal cosa con los hijos. Un día ocurrirá algo y será tarde. Pasará algo y será tarde. Por eso es fundamental que la familia se pueda mantener en armonía. No digo que es que tengas que vivir con ellos, pero no debería haber diferencias entre nosotros. Hay algunos a veces que van a vivir apartados porque no comparto alguna cosa contigo, pero en el momento del llamado siempre vamos a estar allí. Y a veces es doloroso cuando dando la espalda se prefieren a otras personas antes que nosotros, ya sea por orgullo o porque tengamos algo en nuestro corazón. La casa del abuelo, la casa de los padres, hay sabiduría, señores. Hay el derramamiento de la experiencia de los mayores que nosotros no vamos a entender cuando somos jóvenes, sino lamentablemente cuando hayamos avanzado, cuando ya la nieve cruel de los años venga sobre nuestra cabeza y sepamos entonces que, como dice el Señor, vinieron las canas y no sepamos mostrarla con orgullo. No sepamos entonces cómo vivir de tal cosa. Yo no tengo a menos para mostrar las mías, aunque mi espíritu siempre será joven, siempre será un muchacho. Mi cuerpo, el tiempo pasará la factura sobre mi cuerpo y muchas cosas las dejaré de hacer, pero siempre mi espíritu estará dispuesto para entender y compartir. Sobre todo a veces cuando vamos creciendo. Por esa razón, a veces los padres, los que son padres, reflejan o vuelcan todo el amor sobre los nietos porque estuvieron tan ocupados haciendo tantas cosas, criando, levantando a sus hijos, que no tuvieron el tiempo para manifestar el abrazo y el amor que debían tener para con ellos. La sociedad nos ha llevado a nosotros a una serie de cosas que debemos nosotros retomar de parte de Dios para que no sea el sistema el que imponga lo que nosotros tengamos que hacer, sino lo que dice Dios. Proverbios 1, 8 y 9. Allí dice lo siguiente para que sepa lo que va a encontrar en esa casa y lo que debe recibir. Dice, porque oye, hijo mío, la instrucción de tus padres. ¿En dónde recibes la instrucción de tus padres? La recibes cuando estás allí junto a ellos. La recibes cuando atiendes a ellos. Y aún cuando saliste de tu casa, si tú sigues en contacto con tus padres, ellos siguen orientando. Solo que a veces estás empeñado en hacer algunas cosas que no te gustan, te desagradan, cuando los padres son los que tienen esa autoridad para hacerte saber lo correcto que hay que hacer. Es fundamental. O sea, sobre todo atendamos nosotros los jóvenes. Y algunos de los jóvenes dirán que los padres son malos. ¿A quién se le ocurrió decir en algún momento que su mamá no lo quería? Mentiroso. Yo dije eso, ¿saben? Yo creía que trabajaba tanto, me esforzaba tanto, que llegué a un momento a pensar que cuando mi mamá me exigía, oye, mi mamá no me quiere. Y decía eso es porque no me dejaba hacer lo que yo tenía por antojo en ese momento. Porque no es sino después que tú has madurado y que has crecido, que te das cuenta que hay caminos en los cuales nosotros no debemos andar. Pero los que están alrededor, que no desconocen eso, quieren guiarte por allí a juro y porque sí. Entonces vea lo que hiciste allí. Oye, hijo mío, las instrucciones de tus padres y no desprecies la dirección de tu madre. Porque son ambos. Son ambos, y aquí es fundamental que entendamos que son ambos, porque la responsabilidad de los padres no cesa. Yo te voy a hablar de algo, de algunos errores que nosotros cometemos a veces, y creyendo estar justificado en lo que nosotros hacemos o en lo que estamos buscando, creemos que estamos cumpliendo con el Señor. El versículo 9 dice que esto que vas a recibir allí, porque son adornos de gracia, serán a tu cabeza y collares a tu cuello. Eso no es que usted lo exhibe como una corona, lo que va en su cabeza, sino que sabe Dios que la enseñanza que vas a recibir ahí
entra en tu cabeza. Y si entra en tu cabeza, sabes cómo te vas a comportar. Pero nosotros a veces rechazamos eso, porque eso nos amolda a un estilo de vida que nos va a preparar para futuro. Y no sabemos verlo, no nos damos cuenta de esas cosas que a veces están ocurriendo. Ahí hay sabiduría, ahí hay entendimiento. Cuando los padres asumen el papel y la responsabilidad que le corresponde, siempre van a hablar a los hijos con esa sabiduría. Déjeme decirle lo siguiente: se está yendo una generación que educó a los hijos sin haber ido a la escuela, sin tener un título universitario. Una generación que aprendió a respetar a los mayores. Una generación que aprendió a levantarse de un asiento cuando una dama venía y estaba de pie, o cuando un anciano, ya sea hombre o mujer, necesitaba o se acercaba en ese momento. Se está yendo una generación que pedía perdón para pasar, pedía un permiso para atravesar delante de las personas, sin importar la edad que fuera. Se está yendo una generación que enseñó a los hijos sin teléfono, sin tablet, sin ninguna de estas cosas. Se está yendo una generación que enseñaba a los hijos a leer libros en vez de estar delante de una computadora. Una generación de valientes que luchaban y que de alguna forma no escatimaban en nada el esfuerzo que tenían que hacer para ver que sus hijos estuvieran bien. Una generación que dejaba de vestirse, dejaba de comer para que sus hijos comieran, porque a su vez ellos lo aprendieron de sus padres. Hoy día parece que es igual. Si luego tengo un hijo, lo dejo por allí, lo abandono y parece que me queda solamente la satisfacción de que estuve con una mujer, la embaracé y por allá dejé un hijo. La generación, lo que hoy estamos viviendo, lo estamos viviendo por una degradación moral, social y de la justicia de Dios que no se aplica, donde parece que nuestra carne es la satisfacción que nosotros tenemos, por lo cual no damos valor al consejo que los padres nos pueden dar. Y sin darnos cuenta estamos cayendo en una maldición que debemos levantar. La moral y la ética tienen que ser rescatadas, los principios y valores tienen que ser levantados, porque el amor hacia el prójimo no se puede manifestar si tú simple y llanamente no puedes dar amor a tu padre o a tu hijo. No puedes decir que puedes amar a alguien más cuando tu padre padece, cuando tu padre tiene tal o cual situación y tú ni cuenta te has dado de esa cosa. Sabemos que hay terquedades, sabemos que hay necedades, pero nosotros también fuimos necios. De hecho, mi Biblia dice que la necedad viene pegada al corazón del muchacho, pero que la aparta de él la vara de la corrección, la disciplina, la enseñanza. ¿Y dónde crees que vas a recibir esa enseñanza? Cuando tus viejos se pongan, ya alcancen una mayoría de edad, ¿qué vas a hacer con ellos? ¿O qué hacemos nosotros normalmente? La generación que hoy vive tiene una maldición que no se ha dado cuenta. Y es que nosotros tenemos que aprender a romper con esta maldición. Dígale que tiene ahí a su lado, vamos a romper esta maldición. El libro de Malaquías, que es más conocido y usado a veces por los que piden diezmos y ofrendas y todas estas cosas, tiene también una enseñanza que corresponde a ese pedir de la ofrenda, porque dejaron de dar la ofrenda a causa de haberse apartado del Señor y trajeron lo que mejor le pareció. Si usted lee detenidamente, el cual yo le invito a usted que lo haga en su casa, todo el libro de Malaquías, que son apenas 4 capítulos que evidencian cuál era la situación que tenía el pueblo con respecto a Dios y que era el Padre. Va a evidenciar también cuál es la situación que hoy vivimos con respecto a esta generación que se está levantando con respecto a los padres. Porque Dios dice allí que le llevaban a él la oveja que era tuerta, la que estaba perniquebrada. Y a veces nosotros queremos hacer eso con nuestros padres. Lo que nos sobra, las cosas que están allí, que bueno, no lo puedo usar más, dásela ahí.
o tantas cosas, dale un poco de eso. La edificación de un matrimonio, de una familia, tiene que pasar por el hecho de la honra que merecen los padres como tal. Y a causa de no hacer tal cosa, a causa de no evidenciar esa situación, es cuando nosotros estamos envueltos en una maldición que está pronunciada por ningún enemigo, no está pronunciada por ningún enemigo, sino por Dios mismo. Malaquías capítulo 4 termina con un mensaje que va a empalmar la generación siguiente, lo que ha de venir, lo que ha de ocurrir posteriormente. Si nosotros lo observamos allí, vamos a ver, Malaquías 4:5 dice: he aquí yo envío el profeta Elías. Y quiero discernirlo con usted, porque no es una persona. Cuando él dice que envía el profeta Elías, es porque está enviando el cumplimiento de la profecía. Cada vez que lea a Elías, cada vez que el Señor se refiere a Elías, se refiere a Elías como la profecía. Lo que él habló acerca del pueblo, lo que nos iba a ocurrir, lo que nos iba a acontecer, lo que nos iba a pasar. Entonces, he aquí, dice, que yo envío al profeta Elías antes que venga el día de Jehová, grande y terrible. Y algunos dicen que anunciaba era la venida de Jesucristo, porque Jesús dice en un momento que Juan el Bautista, que el que le precede a él, ya había sido enviado. A la verdad ya él vino, le dijo, pero se lo dice en ese momento. Tiene que leer el contexto para que entienda lo que Jesús le está explicando, que también es válido hoy para nosotros, porque ese es el anuncio de la venida definitiva y última venida, la única que esperamos de Jesús. He aquí que yo envío al profeta Elías delante de vosotros, dice, antes que venga el día de Jehová grande y terrible. Y el 6 dice lo siguiente: él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos. Vea cómo comienza: el corazón de los padres hacia los hijos, y el corazón de los hijos hacia los padres. No sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. La primera venida de Jesús ya se cumplió. Y si el corazón de los padres no está vuelto hacia los hijos, el corazón de los hijos no se podrá volver hacia los padres. Y si ese corazón no está vuelto de los padres a los hijos y de los hijos a los padres, para algún otro lado está vuelto. Volverlo es porque fijó la mirada o te está fijando en otra cosa que no es el corazón de los hijos. Y como consecuencia de eso hay una maldición. Porque si nos dimos la espalda, en vez de darnos el frente, Dios es lo que está diciendo allí, que nosotros deberíamos vernos cara a cara. Y dejas de mirar a tus padres, no solo porque te vas de la casa, sino porque estando a veces en la casa, no obedeces al mandamiento de Dios. No obedeces a lo que allí se está hablando. Como consecuencia de eso hay una maldición entre los hijos y los padres. Y quiero que me entienda esta alegoría espiritual, porque no basta simple y llanamente con que yo me ponga delante de ti para querer evitar esto. Se habla del corazón, se habla de cuál es tu conducta, se habla de cuál es tu comportamiento para con los demás, del amor que debes profesar para con ellos. Es fundamental que nosotros entendamos esto, porque a causa de que el sistema evolucionó, de alguna manera nosotros no nos dimos cuenta de que antes nuestros padres, la vida que llevaban, la desarrollaban normalmente. Imagínense la vida del campo. Siempre estaban nuestros padres en la casa. Pero luego vinimos y evolucionó un sistema donde papá sale a la calle y sale temprano y él no regresa, a veces sino en la noche.
Y como el sistema nos impuso una serie de necesidades, una serie de cosas que nosotros queremos tener, que no hacían falta, pero que si tú no las tienes, no estás en onda. ¿Saben lo que siempre dice el abuelo de los Simpsons? ¿Quieres ver los Simpsons? A todos. No sé por qué. Él dice siempre que él estaba en onda. Dice, no, yo siempre estaba en onda. Lo que pasa es que la onda se fue de mí. En este tiempo la onda se fue de mí, dice. Entonces nosotros quisimos adaptarnos a un tiempo donde se nos exigieron algunas cosas que no siendo necesarias, estrictamente prioritarias en nosotros, nos abocamos a esforzarnos para tenerlas, con la excusa de que hacía falta para nuestros hijos. Y entonces, como lo que traía papá no era suficiente para eso, mamá entonces salió del hogar y fue también a ayudar. Y la prioridad ya no fueron los hijos. La prioridad entonces era tener cosas para los hijos. Y como eran para los hijos, justificamos el abandono de ese proceso de formación que deberían tener nuestros hijos. Entonces salimos a la calle para que me entienda mejor. Hoy tenemos una generación que tiene a los hijos, los mete en una guardería, a los ancianos los meten en un ancianato y salen en el día a pasear a los perros. Peor aún, mamá sale a trabajar porque hacen falta cosas en la casa y mete el hijo en la guardería y lo que gana mamá no alcanza para pagar lo que cobra en la mensualidad para cuidar a su hijo. A veces no te alcanza eso, pero tienes un hijo en la guardería porque tú tienes que trabajar. A ese movimiento se le llama feminismo. Y las mujeres entonces se le metió en la cabeza que tienen que igualarse a los hombres para hacer las cosas que hacen los hombres abandonando el hogar. Tú no necesitas, mujer, igualarte con el hombre haciendo las cosas que hace el hombre. Con hacer las cosas que te mandaron a ti a hacer basta, porque tú eres capaz de hacer las cosas que no hacen los hombres. No sé si usted me entiende. Las mujeres hacen las cosas que nosotros no podemos hacer. ¿Para qué te empeñas entonces en quererte parecer a los hombres haciendo lo que nosotros hacemos? Por eso usted ve ahora abiertamente homosexualismo, lesbianismo y toda esta serie de cosas que ahora surgen. Porque nada, yo soy macho ahora. Ven acá, ¿cómo es que eres macho? No, porque yo nunca tuve, hay algunos que te van a justificar de esta manera, nunca vi la figura de un padre en casa. Y mi mamá fue papá y mamá. Y como un macho se levantó allí. ¿Por qué lo vas a comparar como un macho? Valientes son. Pero cometemos ese error y no nos damos cuenta de que esas cosas están allí y te van desviando. Y esa es la maldición de la cual está hablando el Señor. Y como consecuencia de eso, nosotros nos apartamos de la casa, nos dejamos a los mayores, nos olvidamos de ellos y dejamos de atenderlos. ¿Por qué? Porque eso nunca me lo enseñaron. La responsabilidad de los padres pasó por encima. Y como procrean los perros, comenzaron en la calle a regar muchachos por todos lados, porque eso los hacía más machos. La testosterona apareció tal cual como las feromonas en el hocico de los perros, y cada vez que detectaban que la perra estaba en celo, fueron para procrear. Y como no teníamos principios, porque los padres tampoco se ocuparon de enseñar, entonces las madres, ahora madres solteras, viven arrepentidas, dolidas y con una carga que no quisieron tener porque no supieron escuchar o no recibieron en esa casa la enseñanza que debía tener. Como consecuencia de eso, hoy cuando ya tenemos entendimiento de lo que está ocurriendo, odiamos a los que no nos dieron el consejo.
No queremos saber nada de ellos. No queremos saber de los mayores. Jesús está con los fariseos y los fariseos le preguntan inclusive, ¿por qué tus discípulos no se lavan las manos al comer? Rompiendo así las costumbres de los ancianos, porque hay quienes tienen costumbres erradas. Y usted no podrá discernir esa conducta errada si usted no tiene la comunión con el Señor. Le exigieron a él que tenían que lavarse las manos, pero Dios nunca dijo que para comer tenían que lavarse las manos. Y ellos vienen a retar, a contender con Jesús, a tentar a Jesús, diciéndole tal cosa. Y Jesús le dice a ellos, le responde a ellos, en Mateo 15, le dice a ellos, ustedes son los que están violentando el mandamiento de Dios. Porque Dios mandó, Mateo 15, 4. Porque Dios mandó, honra a tu padre y a tu madre. Y el que hable mal, observe esto, honra a tu padre y a tu madre. Y el que maldiga al padre o a la madre, muera irremisiblemente. Jesús vino a redimirnos a nosotros de la ley, de la muerte, de la maldición del pecado. Y si Él dice allí que va a morir irremisiblemente, es que no hay nada que tú puedas pagar o hacer para evitar esa muerte. Y no es que te vas a morir físicamente, porque la persona va a seguir allí, pero espiritualmente estarás muerto. ¿Y qué harás? ¿O qué harás con tu padre o tu madre? El día que sepas entonces la noticia de que tus padres murieron, ¿querrás venir corriendo? ¿Vendrás a besar una mejilla fría, si es que acaso puedes besarla como cadáver? ¿Qué harás con ello? ¿Le harás una tumba a tus padres? ¿Pondrás allí la mejor lápida, la mejor hecha? Algunos inclusive se pelearán y discutirán en ese momento que por qué escogieron ese ataúd, porque algunos lo hacen así. Son los momentos de regocijarnos nosotros en armonía, pero están estos momentos también. Entonces discutimos, ¿y por qué metieron a mamá en ese pedazo de cajón? ¿Y qué vas a hacer ahora? ¿Dónde lo meten? Hay algunos que hasta ridículos son, hipócritas. Y el día que se enteran que murieron, mire, trompetas se quedan tontas para los gritos que pegan y se tiran al piso y le da de todo. Pero nunca he visto, así como las viudas, ninguno que se desmaye cuando están allí en el hueco y están enterrando, que se desmaye hacia adelante. Toda viuda se desmaya hacia atrás. Así que esos saltos, esos gritos y todas estas cosas, con ellos no vas a hacer absolutamente nada. Arregla y ponte a cuenta con Dios. Y verás y entenderás de lo que ahora estás recibiendo. Porque nada haces con eso. Esta generación ya no le hace falta el poema de Andrés Eloy Blanco, Las 12 uvas del tiempo. Usted, cuando escuchaba usted en la radio esas 12 uvas del tiempo, usted sabía que faltaban 5 minutos para las 12. Y se escuchaba esa canción que faltan 5 minutos para las 12. Voy corriendo a mi casa a besar a mi mamá. ¿A quién vas a besar ahora? Y cuando esos 5 minutos llegaba, todo el mundo corría. Nadie nos estableció eso, pero era algo en la necesidad de estar allí para recibir el nuevo periodo que entraba o la nueva temporada en la cual íbamos a entrar en la bendición de los padres. Porque lo que ibas a buscar, si nadie te lo había dicho, o lo que se busca allí, es la bendición de los padres. Allí manda el Señor bendición y vida eterna. Por eso corres. Por eso ese día no te importa cuántos gritos, cuántos regaños te metieron.
Sabes que vas a abrazarlo, con excusa o sin excusa, sabes que los vas a besar. Facundo Cabral cuenta su historia y dice: ¿por qué soy un hombre solo?, dice él. Dice: ¿tienes algún problema con tu viejo?, dice él. Ve y arréglalo ahora. No esperes a más tarde. Te voy a decir, dice, ¿qué es la vida?, pregunta él. Te voy a decir lo que es la vida. Yo debía haber tomado un avión. El tiempo no perdona, dice él. Yo debía haber tomado un avión y llegué 5 minutos tarde que despegara el vuelo. Y en ese vuelo iba mi esposa y mis 2 hijas. Y el avión se estrelló. Dice: 5 minutos después de haber despegado el avión, ya no tenía familia, dice. Y quedé solo. Y quedé solo, ¿por qué? Porque yo no viví con mi mamá, dice. Y dice él: mi mamá siempre me preguntaba: ¿cuándo vendrás? ¿Cuándo vas a pasar un tiempo acá conmigo? Y él decía dentro de sí: yo le voy a dar una sorpresa. No te preocupes, en cualquier momento voy. El día que él decidió ir, dice: le voy a dar una sorpresa a mi mamá. Y no solamente me voy a quedar un día, voy a pasar un año con mi mamá, porque ya no tenía ni la esposa ni los hijos. Voy a pasar un año con mi mamá. Y dice él que tomó un avión y llegó a la ciudad donde vivía su mamá. Llegó a la casa a las 8 de la mañana y a las 7:45 había muerto su mamá. Búsquelo, él lo da, él da el testimonio de eso. Y dice: ¿vas a esperar qué? ¿Tienes algún problema con tu viejo? Arréglalo ahora. ¿Tienes algún problema con tu hermano? Arréglalo ahora. Son días de acercamiento, son días de arrepentimiento, son días de amor. No en vano, lo que celebramos en estos días es la natividad, el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Y cuando Él nace en nuestro corazón, nace con amor. Y si de verdad lo tenemos en el corazón, nosotros no podemos sino compartir ese gran amor con el Señor. Ve y resuelve tu problema, y esa maldición saldrá de tu vida, y verás cómo viene la prosperidad y la grandeza de Dios establecida en nosotros. Te olvidarás de todas aquellas cosas que ocurrieron, que pasaron, las podrás conversar. Abiertamente podrás hablar con tus padres, con tus hermanos o con cualquiera que tienes la diferencia. Y no es con eso que vas a vivir con ellos, vas a cargar con todo aquello, pero te traerá sanidad a tu corazón, habrá paz. Y si alguna decisión con el contrario se tomare, ya ellos tendrán el problema, ya ellos serán ellos, pero tú estarás sano, tú estarás libre y podrás darle gloria a Dios en todo momento de haber compartido lo que recibiste y honraste realmente a tus padres y el mandamiento que Dios estableció. ¿Será que alguien puede decir amén acá? Nos es difícil a nosotros hacer tal cosa y luego no nos queda otra cosa que venir y lamentarnos. Porque si dijo Jesús que muriéramos irremisiblemente, a veces nosotros en nuestra edad y en la fuerza que tenemos creemos que nunca vamos a llegar también a esa edad. ¿Por qué la responsabilidad es de los padres? Porque si los padres dejan de enseñar tal cosa, los hijos que están levantando también aprenderán de la misma manera como lo hicieron ellos. Ya sean jóvenes o sean ancianos, los padres tienen un compromiso y tienen la responsabilidad de estar formando. Por esa razón, nosotros debemos entender el compromiso y la responsabilidad que tenemos delante del Señor. Cuando Pedro, después de haber negado, observe la trayectoria de Pedro, Pedro fue el que dijo al Señor que su vida estaría dispuesto a dar por él. Y Jesús le dijo, entendiendo, sabiendo, como a veces solemos nosotros decir, Jesús le dijo a Pedro: Pedro, antes de que cante el gallo, tú me negarás a mí 3 veces. No te preocupes, de hecho antes le había dicho que lo habían pedido para zarandear. No te preocupes, Pedro, yo sé que eso va a ocurrir, yo sé que eso va a pasar. Y él insistía y decía, no, yo nunca te voy a dejar.
Pues ocurrió. Se llevaron a Jesús y ustedes saben la historia. Dice mi Biblia que después que lo negó 3 veces, como dijo Jesús, Jesús cruzó la mirada con Pedro y Pedro lloró amargamente. Ese llanto de Pedro fue estremecedor. Se sintió culpable porque prometió una cosa que no cumplió. Y a veces nosotros también hacemos lo mismo y no cumplimos eso. Yo nunca te voy a dejar, mamá, pero cuando tenga la oportunidad de meterte en un ancianato, te meto porque tú eres una carga para mí. Tengo que estar pendiente todos los días contigo, tengo que hacer eso y yo no puedo hacer eso sino trabajar. Volviendo a Malaquías, ¿verdad? Porque tenemos la mirada puesta en cosas que son para nuestros hijos, pero no son nuestros hijos. No sé si me explico. Porque usted vive trabajando, sale de su casa todo el día, mete a su hijo en la guardería, porque usted debe ganar para vestir a los hijos. Pero resulta que usted es un completo desconocido para sus hijos. Y el hijo, a veces, quieran o no, va a recordar los momentos en que compartieron, que se montaron encima. Mis hijos, no sé, pero no sé cómo será con ustedes, pero estando pequeñitos me esperaban todos los días el mediodía porque había que luchar. Y así que había una cama, un colchón preparado porque teníamos que luchar, teníamos que pelear. Y ellos se disfrazaban, eran un rato eran las tortugas ninja, otro rato eran el zorro y todas estas cosas y allí luchaban. Entonces te esperaban y creo que anhelaban más ese rato, ese momento, que la ropa nueva que le pudieras dar. Así que el sacrificio que estaban haciendo ciertamente era un tanto, no que no valía, pero había algo que era más prioritario que eso. Y hoy día debemos tenerlo nosotros en cuenta, porque después que Pedro hizo todas estas cosas, como los padres suelen hacerlo, no desechó Jesús a Pedro. El amor del Padre siempre está allí y ora incesantemente por los hijos, a fin de que se vuelvan ellos, que los guarde. Oraciones de madre donde quiera que se encuentren. No saben dónde están a veces, porque a veces hay hijos que no quieren que los padres sepan lo que está ocurriendo con ellos. ¿Y cuál es la oración de una madre? No importa dónde esté, Señor, guárdalo, cuídalo, no sé dónde se encuentra, solo sé que vive, pero guárdalo, protégelo. Que no me llegue un día la noticia simple y llanamente que falleció. Pero esa es la oración. Así nosotros somos capaces de recibirlo. Así que Pedro, con todo y eso, se sentía mal. Un día dice que fue a pescar y los otros discípulos se fueron con él. Pero Jesús estaba esperando por él, le había dado una promesa y esa promesa no fallaría, como la promesa de amor que hacemos a los hijos no falla, a pesar de sus conductas, a pesar de todos los errores. Así que estando en la orilla le dice a ellos que lancen la red del lado. Pedro sabe quién es inmediatamente, le pregunta a Juan, viene a la orilla, se lanza allí, se viste y se lanza al mar y llega hasta la orilla, cabizbajo allí donde está, pero en claro arrepentimiento. El Señor le pregunta 3 veces que si lo ama. Y finalmente Pedro le dice, cuando ya le pregunta la 3ª vez, en el versículo 17 le dice, sí, Señor. Le responde Pedro, sí, Señor, tú sabes que te amo. Tú lo conoces todo, Señor. Yo no te puedo negar eso. Tú sabes realmente qué es. Pero Jesús le da esta respuesta. El versículo 18, quiero que lo lea allí concienzudamente. El versículo 18 dice, de cierto te digo, cuando eras más joven, te ceñías e ibas a donde quería, mas cuando ya seas viejo, extenderás tus manos y te ceñirán otro y te llevarán a donde no quieras. Hoy eres joven y crees que no vas a llegar a esa edad. ¿Crees que no vas a pasar por eso?
Hoy lea ese versículo porque él le está diciendo, Pedro, hoy tú estás haciendo lo que tú crees que puedes hacer con tu fuerza. Pero llegará un momento en que esa fuerza ya no está. Y entonces serán otros los que te ceñirán a ti y te llevarán a donde tú no quieras ir. Y a veces cuando nuestros padres ya son mayores, ¿será que él quiere que lo metan a un ancianato? Toma, siéntate ahí y cómete eso porque eso es lo que hay. Somos cargas a veces para los hijos. Están aquí. Y entonces creemos que como yo tengo la fuerza en ese momento, en ese tiempo, y puedo empujar, puedo decir y puedo hacer, y por lo tanto tienes que obedecer, papá, mamá, abuelo o quien sea, se me olvida esto que está aquí. Llegará un momento en que a ti te van a ceñir. Ya no harás lo que tú quieras, sino que quedarás a merced de aquellos que formaste. Porque esa ley no falla. La ley de vida dice que nosotros, los padres, nos vamos a ir primero que los hijos. Esa es la ley. Pero también esa ley establece que el que hoy es joven, un día se hará viejo y va a quedar a merced de lo que él formó, de lo que él enseñó. Siempre he dicho aquí que para mí los ancianatos no deberían existir. Pero estamos en momentos de acercamiento, en momentos donde celebramos ese amor de Dios en medio nuestro. ¿Y cuál es tanta la rebeldía que nosotros tenemos que no nos podemos acercar, que no podemos corregir, que no podemos edificar? Que con amor podemos corregir a nuestros padres que pueden ser que estén errados, así como podemos nosotros también corregir a nuestros hijos. Por eso llama la atención esto que el Señor le dice a Pedro en ese momento. Se mira bien tu fuerza, porque tú harás hoy lo que tú quieras, pero llegará un momento en que tus fuerzas fallen y entonces vas a depender de otros. ¿Y qué harás? ¿Dónde estarás? ¿Ve por qué la casa del abuelo tiene que estar abierta? ¿Ve por qué no la podemos cerrar? Que si se cerró la de los abuelos porque murieron, esa casa pasó ahora a ser la casa nuestra, donde tus hijos vienen a ese lugar de encuentro, donde a pesar de que no vivan contigo, igual están allí, y si tienen la oportunidad vas a estar. No existe algún sentimiento que te aleje de ellos. Pueden estar lejos en distancia, pero en tu corazón tienen que estar cerca. A veces vemos unas conductas todas extrañas por tonterías de los hijos, por tonterías de los padres, y no terminamos de entender que es un mandamiento de Dios. Los padres van a querer y van a amar, no importa cuál sea el error que haya cometido. Siempre he dicho acá que si alguien, un delincuente inclusive, está preso, la visita que tiene más segura es la visita de su mamá. Pero también conozco una encuesta que se le ha hecho a la gran mayoría de los presos, de los que están presos, hombres presos y mujeres que también están presas, y que básicamente lo hicieron por delincuencia. Cuando se les preguntó si amaban a sus padres, respondieron y dijeron que odiaban a sus padres. Eso significa que la mayoría de los padres no cumplieron el papel que le correspondía. No te importe cuál sea el problema que hayan tenido, tú siempre vas a estar allí. Que no te duela más. Eso no significa doblegarte, eso no significa rendirte. Eso no significa simple y llanamente que hay un mandato de Dios y que si aquella persona no entiende que va a estar en maldición al no aceptar tal cosa, para ti también va a ser peor porque te va a afectar. Ningún padre quiere que un hijo fallezca o le pase alguna cosa porque te causará un dolor terrible.
Prefiero entonces que entiendas de esa manera que debes corregir tu error, que debes aprender de eso, porque no hay otra forma. Así que debemos volvernos al Señor. Y a veces nos hemos alejado tanto, nos hemos apartado tanto, que no sabemos el camino, cómo regresar. El Señor dice en el Salmo 32, Él habla de algo que yo no había entendido, porque allí mismo Él está hablando de enseñar a sus hijos en el camino. Dice, enseña al niño en sus caminos y aun cuando llegare a viejo, no se apartará de ello. Si nosotros hemos enseñado correctamente, ellos siempre hallarán el camino en donde deben estar. El Salmo 32, 8 y 9 dice allí lo siguiente: te haré entender el camino en el que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. Fijar los ojos es corregir constantemente, es saber dónde estás, es conocer lo que estás haciendo, es enseñarte, es ayudarte a hacer las cosas correctas. Te haré entender, porque esto es lo que debemos percibir nosotros, tanto de los hijos a los padres como de los padres a los hijos. Por eso habla el Señor de volver ese corazón. Si el corazón está de espalda, no estamos viendo la cara de los otros. Pero hay que hacerlo volver, que esté frente a frente. Y si el corazón está vuelto, entonces tienes que entenderlo. Tienes que entender. Y todo padre o todo hijo que enseña sabe que tiene que hacer entender. Porque si no lo entiende, no lo va a aceptar. Es su carne la que se va a negar. Por eso insistimos en la enseñanza. Y el Señor dice allí: te haré entender el camino en el que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. Y el versículo siguiente dice: no seáis tercos como mula, que hay que ponerle un cabresto para que te acerques a mí, para que se acerque a la persona. Porque a veces los hijos no quieren estar, o a veces los padres tampoco quieren estar. Y es la terquedad, y es la necedad, y es la rebeldía que se pone de manifiesto. Y nosotros no damos cabida a la palabra de Dios. Cuando Dios entonces te dice, ¿cuál es ese cabresto que te hace acercar? Un accidente o algo malo, alguna de estas cosas que ocurre. Y entonces tienes que venir corriendo al seno familiar. No seas terco. No seamos tercos. Dígase lo que tiene a su lado: no seas terco. O sea, para que te acerque un hijo a ti, tienes que amarrarlo y ponerlo aquí cerquita. Y cuando somos mayores, que somos adultos, como que cuesta más. Por eso es fundamental enseñarlo desde muy pequeño. Porque después que tienes todo ese poco de conductas erradas en tu cabeza y te haces mayor, te haces adulto, porque también aprendiste un error, que porque crees que eres adulto, eres del todo independiente. Y no tenemos nada que ver con más nadie. Soy libre. Eso se le llama libertinaje. Soy libre, nadie puede decirme nada, yo tomo mis propias decisiones, esta es mi propia familia, esta es mi propia vida. Y hay quienes le dicen a los padres inclusive: tú viviste tu vida, déjame vivir la mía ahora. ¿Están aquí? Y sabemos entonces que hay una maldición sobre nuestras vidas. Y ese cabresto está allí presto, siempre para venir y acercarte a ti. Porque el día en que sabes que el padre o el hijo están en cama, ese día quieres estar allí. Ese día no duermes. O esos días amaneces sentado en una silla, en una cama de hospital ahí al lado, queriendo resarcir todo lo que no hiciste anteriormente. Así que pensemos realmente lo que hacemos, en lo que estamos. Yo entendí esto, gracias a Dios, inclusive antes de conocer al Señor, de la honra que se le debe a los padres.
Y la honra de los padres no consiste simple y llanamente, señores, en darle sustento, en darle comida, darle vestido, darle alguna cosa de esta. Lo supe, mi papá lo llegó a hablar conmigo, y es que cuando tú te formas, cuando tú creces, cuando tú tienes victorias, los padres sienten como que esa victoria es de ellos. Y eso les da honra saber, o que alguien le diga, el hijo tuyo es tal cosa. Oye, ese ego de los padres como que explota, ¿o no? ¿Hay padres aquí así? Porque tú luchaste para eso. Tú hiciste un esfuerzo para que tus hijos llegaran más lejos. Tú hiciste todo lo que estuvo a tu alcance. Valió la pena. Valió la pena esforzarse. Mi papá decía, valió la pena, hijo, que caminara a las orillas de playa y en la laguna pescando. Valió la pena. ¿Sabe? Nosotros fuimos una familia que se levantaba. A mí me levantaban, a mí no me gustaba, pero me levantaban a las 4 de la mañana. Porque teníamos que llenar un tambor de agua. La pila, el chorro de agua estaba más o menos a unos 200 metros de la casa. Y aunque yo tenía como 6, 7 años por ese tiempo, me colocaban 2 tobitos de agua y tenía que ir. Y con mi otro hermano mayor teníamos que llenar ese tobo de agua a esa hora. Y lo hacíamos no porque después no había agua. Afortunadamente había agua todo el día. Pero después, cuando llegara el día, el sol nos iba a matar. Y segundo, que siempre la gente iba a buscar el agua después de las 6, 7 de la mañana. Así que nosotros nos levantaban a las 4 de la mañana y tenía que estar ese tambor lleno allí, porque después de eso teníamos que moler maíz y después teníamos que salir a vender las arepas. Pero en mi casa todo el mundo trabajaba, todo el mundo tenía un compromiso, todo el mundo tenía una responsabilidad. Así crecimos nosotros con el esfuerzo, vimos a los padres trabajando allí, haciendo todas las cosas. Esos padres fueron de los que de alguna manera trabajaron y de los que mi mamá decía, come hijo, que ya yo comí. Pero mentira, no había comido. Y quizás nunca detallaste, nunca te diste cuenta de este detalle. Mientras tú en estos días decembrinos, porque es costumbre de nosotros los estrenos de la ropa de tu mamá y de tu papá era la misma. Quizás usted no se dio cuenta de eso, pero ellos hacían el esfuerzo es para que sus hijos estrenaran. Y cuando los veías a ellos, si es que alguien llegó a detallarlo, porque estamos nosotros tan envueltos en lo que está pasando en esa celebración, que no nos percatamos que era el mismo calzado y el mismo vestido. Cuando había sobreabundancia, entonces ellos hacían alguna otra cosa. Se vestían diferente. Pero la ocasión no faltaba para con nosotros. Ahora, hay un mandamiento que nosotros debemos entender. Éxodo 20:12 lo aclara, pero Pablo lo recoge de una manera y se lo hace saber a los efesios, a la iglesia de Efesios. Efesios 6, versículo 2, él dice allí lo siguiente: honra a tu padre y a tu madre. Obsérvelo bien, porque si bien es cierto que Malaquías nos habla de una maldición, esta es la forma de romper la maldición y tomar la bendición. Porque cuando vuelves el corazón a tus padres y el de los hijos se vuelve a los padres y el de los padres se vuelve a los hijos, se rompe una maldición y el lugar que ocupaba la maldición es ocupado ahora por una bendición. Entonces dice Pablo acá: honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa. Dígale al que tiene a su lado: hay promesa. Es el primer mandamiento con promesa. Y dice el 3: para que te vaya bien y seas de larga vida sobre esta
tierra. Te va a ir bien y vas a ser de larga vida sobre esta tierra. Verás a esa generación que viene, verás a tus hijos y a tus nietos levantarse. ¿Qué es lo que rompe entonces esa maldición? La honra. Cuando se devuelve la honra a los padres, entonces viene la bendición. Entonces podemos decir que ahí estamos juntos en armonía y envía el Señor bendición y vida eterna. Más el versículo 4 de esa misma escritura dice allí lo siguiente: Padre, no provoquéis a ira a vuestros hijos. No provoquéis a ira a vuestros hijos, sino que sean edificados, que sean corregidos, que sean conforme a Dios. Dice ahí: vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criarlos en disciplina y amonestación. ¿De quién? No lo que a mí me parezca, sino lo que dice el Señor. Algunas veces la disciplina de tus padres te causó dolor en tu carne. ¿A quién no le causó eso? Yo a veces sentía, como decía mi papá, unos bachacos que me picaban. Y en ese momento usted ama a su padre. Sea sincero. Ay, tan bella mi mamá, me echó una paliza. Ay, cómo la amo. Mire eso, ay, Dios mío, estoy rebosante de amor. Échame otra, anda. Sí, es verdad. Después que pasan las cosas es que te das cuenta: razón tenía mi mamá, razón tenía mi papá, porque ahora tienes los tuyos. Y cuando tienes los tuyos, quieres que los tuyos obedezcan. Pero tienes que entender los tiempos y tienes que entender los momentos para sentarte y hablar, porque no es como tú dices todo el tiempo. Cuando están pequeños, basta con darle una orden, pero ellos van a ir creciendo. Y te advierto, no es necesario caerle a palos, pero con solo ponerle la cara a Roxana, que es la menor, basta. Así que no hay que caerle a palo. A eso se le llama respeto, porque se enseñó correctamente. Por eso digo, se está yendo una generación que no le llamaba a los mayores, no se le decía tú, sino usted. Así que cuando decías tú, mi mamá solía decir: tú es un perro. Y te mandaba aquella, en ese momento decía: te amo, mamá. Sí, cómo no. Pero, sí, porque me equivoqué, o porque dije, o tal cosa. Te iba pateando, iba echando todo, y le pisaba la cola al gato y el perro ladraba y todo lo que se me atravesara por ahí lo iba a echar a un lado. Pero ahora yo entendí. Ahora yo entiendo cosas que nosotros deberíamos saber, cosas que nosotros deberíamos conocer. Mamá, te equivocaste en un momento, papá, te equivocaste en un momento, sí. Pero es mutuo, ¿sabes? Porque hay un reconocimiento de que mamá y papá se equivocaron. Y hay un reconocimiento de nosotros que también nosotros nos equivocamos con ellos. Ha querido el Señor que nosotros conozcamos hoy esto, porque para terminar esto, vea, el primer asesinato que ocurrió en la vida del ser humano que nosotros conocemos está en el capítulo 4 del libro de Génesis. Dos hermanos, Caín y Abel, con el Padre de amor, el Padre creador, con el Padre que todo lo conoce y que todo lo sabe. Dice que le trajeron una ofrenda al Señor, y por cuanto el corazón de Caín no era dado para lo que estaba haciendo, sino que estaba cumpliendo con una obligación. Y eso es lo que no debe haber. Una sopa obligada quizás sustenta,
pero una sopa dada con amor sana. No importa si no tiene sal, pero sana, porque es el amor de la persona que lo está dando. Así vinieron estos a traer una ofrenda al Señor. Y dice mi Biblia que el Señor vio con agrado la ofrenda de Abel. Porque cuando Abel trajo esa ofrenda, la trajo por agradecimiento. La trajo porque sabía quién era Dios. La trajo porque aunque le diera lo mejor, lo más preciado, como lo buscó él, no alcanzaría para agradecerle al Señor, agradecerle al Padre. Sin embargo, Caín vino también con una muy buena ofrenda, pero su corazón no estaba dado para él, no había ese agradecimiento, solamente la obligación de cumplir. Y esa es la razón por la cual a veces nosotros damos un perdón de boca, pero el resentimiento sigue en nosotros. Sí, está bien, te perdono, pues. Listo, te perdoné, pero mantente lejos de mí, no te quiero ni ver. Pero te perdoné, sí. Fuera de aquí, pues. Fuera. Tu corazón, mientras siga envenenado, no va nunca a manifestar amor por esa persona. Eso le pasó a Caín. Y como muestra de eso que tenía Caín, se molestó tal, y como sabía que no podía ir contra Dios, fue contra su hermano y lo mató. Y a pesar de eso, Dios habla con Caín. Y antes de que hiciera eso, antes de que matara a su hermano, Dios le dice a Caín, dice, ¿por qué se ha enaltecido tu corazón? Dice, he allí el pecado está a la puerta, y él se enseñoreará de ti si tú sigues en esa condición. Y si lo rechazares, no tendrás victoria sobre él. Estoy parafraseando lo que dice el Señor allí. Con todo y eso, de la advertencia que le hizo el Señor, que sabía lo que iba a hacer, Caín fue y mató a su hermano. No le dijo nada a Dios. No le dijo, sí, yo lo voy a matar de todas maneras. Por el contrario, cayó y ocultó. Y cuando tú ocultas eso, el veneno corre en tus venas. El veneno entonces comienza a hacer el trabajo. Y el enemigo comienza a enseñorearse de ti, y el pecado está allí. No llames, no hables, no digas nada. No, esos no son dignos de tal cosa. Y una cosa sobre la otra va andando de forma tal que tú no tienes después a dónde ir y a dónde salir. Cuando te des cuenta de que todas estas cosas están ya tomando tu vida y la de todos los que lo rodean, porque esto es como el Señor dijo en el libro de los Hebreos, cuando dijo, mirad bien que no haya entre nosotros ningún rebelde incrédulo, que teniendo una raíz de amargura en su corazón, contamine a los demás. Y es que a veces cuando los padres están molestos con sus padres, que son los abuelos de los hijos, tú quieres inculcarle a tus hijos que no hablen a tus abuelos. No, cuidado, no vas, porque déjate ir a la casa del abuelo. Y sin darte cuenta o creyendo que eso te va a ayudar o te va a servir de algo, no te percatas que poco a poco, dosis a dosis, le vas colocando el veneno a tus hijos en el corazón. ¿Y de allí qué vas a esperar? ¿Ve por qué estamos como estamos? Algunos dicen, Señor, ¿y cuándo saldremos de esto? Porque no nos hemos dado cuenta de la maldición que está allí. Cuando la palabra dice en 2 de Crónicas 7:14, dice allí que si orare mi pueblo y se arrepintiere
y quitare su pie de andar en sus propios caminos, dice el Señor, entonces yo oiré desde los cielos. Y yo vendré, dice, y les oiré, y sanaré su tierra. Sanaré su tierra. Pero lo que Él está pidiendo es arrepentimiento. Arrepentimiento no es para que usted llore con esto que ha recibido. Arrepentimiento es para que cambiemos y hagamos las cosas como Dios dijo que teníamos que hacerlas. El arrepentimiento viene porque necesitamos de la bendición de Dios, porque necesitamos que el amor de Dios sea manifestado en medio nuestro, y la familia que Él formó, la familia al menos del Señor es mi pastor, se pueda levantar en unión los unos con los otros, hablando la verdad y amándonos los unos a los otros, en la certeza de que Dios hará todo lo que nos haga falta para abrir las puertas que están cerradas y venir y tratar los corazones, porque Él va a tratar los corazones de los hijos y de los padres y lo hará volver. Y si nosotros le damos la entrada, pues entonces tendremos la certeza de que de ahora en adelante lo que viene es bendición. Mas yo les digo, no el Señor, que nosotros no podemos entrar a la próxima temporada si tenemos algo en contra en nuestro corazón. Quitemos pues todo nuestro orgullo, toda nuestra falta de perdón y todo aquello que te impida entrar a la presencia del Señor. En el nombre poderoso de Jesús, sé que viene la victoria, sé que viene la gloria, sé que viene la honra, porque si no estuviésemos dispuestos a cambiar, no hablaría el Señor. Y habiendo hablado, sabemos que lo que hemos pedido lo tenemos en el nombre poderoso de Jesús. Aleluya, dele gloria al Señor.